¿Todos bien? Gracias a Dios. Padre, nos disponemos a escuchar tu palabra y rogamos, Dios Santo, que tú hables a nuestras vidas, que tú traigas, Señor, esa palabra que necesitamos de fe. Sabemos que conoces nuestras necesidades y peticiones, pero las ponemos en tus manos confiando que tú las contestarás, Señor, favorablemente conforme a tus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Amén. Continuamos con los frutos del Espíritu Santo. Yo sé que ya todos se lo saben. Dice, mas el fruto del Espíritu es... Otra vez. Mas el fruto del Espíritu es... Se fue aguadando todo. A ver si para la próxima. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que es lo que toca hoy, mansedumbre y templanza. ¿Sabes que a la mayoría de nosotros en ocasiones nos cuesta creer, escucha con atención, nos cuesta creer en las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas? Creemos en Dios, pero batallamos en creer que puede hacer algo en nuestras vidas. Y esto no es nada común. Venimos habituados a una vida basada en los sentidos y siempre tratamos de tener una evidencia física de aquello que pueda ser posible, y si no la tenemos, dudamos. Hay personas que tienen un deseo en su corazón de hacer algo en su vida, de poner a funcionar sus dones, talentos, abrir un negocio, etcétera, etcétera. Y a veces le preguntan a alguien, ¿tú crees que yo pueda poner mi propio negocio? ¿Tú crees que yo pueda ser cantante? ¿Tú puedes? Y está esperando que la otra persona le diga que sí, basado en algo que mira en él. El problema es que sin importar cuán grandes sean nuestros recursos, siempre serán limitados. Es decir, no siempre nos va a alcanzar para tenerlo todo, y siempre habrá algo fuera de nuestro alcance. Hay personas que piensan tener todos los recursos o todo lo necesario para salir adelante, comprar lo que quieran, cumplir sus deseos, salir de viaje, tomar vacaciones, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que el dinero no lo puede comprar todo. Por ejemplo, la salud, la paz, la felicidad, entre muchas cosas. Y si hablamos de la vida eterna, es algo que tampoco podemos adquirir con nuestros propios recursos, con nuestro esfuerzo o con nuestros sacrificios. En la Biblia encontramos la respuesta exacta de lo que tenemos que hacer o cómo se obtiene la salvación. Y en el libro de los Hechos 16, verso 30 dice, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces podemos ver claramente en la palabra de Dios que para ser salvos necesitamos creer en Jesucristo. Entonces la fe en Jesucristo es la garantía que todos tenemos de nuestra salvación y de la vida eterna. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos está enseñando en esta escritura que si la salvación dependiera de nuestros recursos, esfuerzos o sacrificios, cualquiera pudiera gloriarse. Es decir, gracias a lo que soy, gracias a lo que puedo, gracias a lo que tengo, soy salvo. Y su confianza estaría en sus recursos y no puesta en Dios. Pero Efesios 2:9 dice claramente que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer
en Jesucristo. Ahora, hay situaciones en las que sentimos que la fe no nos alcanza. A veces vienen algunas adversidades a nuestra vida que nos cuesta creer que Dios nos va a ayudar. O simplemente a veces no podemos esperar a que Dios haga algo en nuestras vidas. Ya no hablemos de adversidades, sino hay ocasiones que no podemos esperar, es decir, desesperamos a la hora de ver que Dios haga algo en nuestra vida. En esos momentos de desesperación necesitamos que el Espíritu Santo produzca en nosotros el fruto ¿de qué? De la fe. De hecho, desde antes, si el Espíritu Santo está produciendo el fruto de la fe, no va a haber una desesperanza en tu vida. Pero la fe como fruto del Espíritu Santo implica más que creer. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Solamente quiero recordarte algo. Hay cosas que luchan constantemente en contra del Espíritu Santo en nuestra vida y que no permiten que se manifiesten los frutos del Espíritu Santo. Estas cosas son las obras o los deseos de la carne. Gálatas 5:17 dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenos deseos. Eso es muy importante, porque hay ocasiones, te digo, que no alcanza la fe. Hay ocasiones que nos sentimos desanimados, que sentimos que nos falta amor. Hay ocasiones que no hay gozo, etcétera. Todo eso está en nuestra vida cuando estamos en Cristo y estamos siendo dirigidos por su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo produce en nuestra vida amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero los deseos de la carne se oponen a la fe que tú necesitas para permanecer fiel a Dios en el momento de la prueba. Los deseos de la carne se oponen al amor que nosotros todos necesitamos de parte de Dios. Los deseos de la carne se oponen al gozo, a cada uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, si somos sabios y entendemos que satisfacer los deseos de la carne o vivir solo satisfaciendo los deseos de la carne no permitirá que se manifiesten en nosotros los frutos del Espíritu Santo, deberíamos dejar urgentemente de vivir la vida carnalmente y vivir la vida como se debe. ¿Cómo se debe vivir la vida? Recuerda que nosotros somos espíritu. Somos espíritu. Los seres acuáticos, ¿dónde viven? En el agua. Nosotros somos espíritu. La vida, es decir, el entorno idóneo, perfecto, para que nosotros vivamos de una manera según la voluntad de Dios, es vivir la vida en el Espíritu. Lo contrario a eso se pudiera llamar sobrevivencia, pero no vida. Y sobrevivencia por la misericordia de Dios que espera
que volvamos a Él. Entonces ya hemos visto los primeros 6 frutos del Espíritu Santo. Hoy avanzaremos con la fe. Recuerda que el tema central de esto es que los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Estos son hijos de Dios. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Ok, avanzamos con el fruto de la fe. Marcos 9:17 dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Verso 21. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Señor Jesús está dejando claro que no es que Él no pueda hacer algo. El Señor Jesús está estableciendo que no depende de su poder para que Él se mueva en nuestras vidas. Depende de la fe que tú tengas en Él. Porque no hay nada imposible para Dios. Ahora, ante esta declaración del Señor Jesús, si tú puedes creer, le dice, porque al que cree todo le es posible. En el verso 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Por fin, ¿cree o no cree? Yo he comentado en repetidas ocasiones cuando comento o cuando he compartido esta escritura, y yo he preguntado: ¿por qué el padre del muchacho primero dice que cree y después clama para que Jesús le ayude a vencer la incredulidad? ¿Sabes por qué? Porque el padre de este muchacho, como algunos de nosotros, tenemos fe en Jesucristo. Escucha, estamos convencidos que Él es el Hijo de Dios, que Dios lo ha resucitado de los muertos, que es el único camino al Padre, que es el Salvador del mundo. Todo eso lo creemos. Pero frente a la adversidad, a veces nos cuesta creer que Él pueda hacer algo en nosotros. Yo creo en Dios. A lo mejor el 99% de las personas que les preguntes en la calle, le preguntas: ¿crees en Dios? Te van a decir: sí, yo creo en Dios. Pero su estilo de vida no es de acuerdo a esa declaración de que creen en Dios. En las últimas semanas les he estado preguntando: ¿cuántos creen que su vida está en manos de Dios? Y lo vuelvo a hacer: ¿cuántos creen que su vida está en manos de Dios? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes incertidumbre? ¿Por qué dudas? ¿Por qué te afanas? Si tú crees que tu vida está en manos de Dios. Cuando nosotros sabemos que nuestra vida está en manos de Dios, ni siquiera tenemos la necesidad de entender el porqué de las cosas. A veces, cuando llega un diagnóstico fatal en nuestra salud, hay personas que lo primero que se preguntan es: ¿por qué a mí y no a mi comadre? Ella sí es mala, yo no. Algunos dicen: ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros si somos buenos? Cuando tú estás convencido que tu vida está en manos de Dios, no necesitas saber por qué. Porque sabes que todo estará bien. Porque no hay nada que no se le salga de las manos a Dios. ¿Ok? Entonces,
este hombre le dice, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Sabes? Algunas traducciones de la palabra de la Biblia, en cuanto al fruto del Espíritu Santo de la fe, lo traducen como fidelidad. Y de hecho, esa palabra se puede traducir de las dos maneras. Se puede traducir como fidelidad o se puede traducir como fe. Y van juntas. Tú no puedes tener fe y ser infiel. Tú no puedes tener fe en Dios y serle infiel a Dios. Tu fe en Dios te hace permanecer fiel a Dios. Y ahorita vamos a aprender algo importante. Cuando yo estaba leyendo esto, me hice esta pregunta: ¿cuántas veces, escucha, le hemos fallado a Dios cuando no creemos en su palabra y Él permanece fiel a su palabra? O sea, Dios es fiel a su palabra y nosotros le fallamos al no ser fieles a su palabra, y Él sigue siendo fiel a su palabra. Pero en ocasiones sentimos que Dios nos ha fallado, y cuando sentimos que Dios nos ha fallado, nosotros dejamos de ser fieles a Él, contrario a lo que Él es fiel a su palabra. La mayoría de las veces cuando una persona no recibe lo que estaba esperando de Dios o aún no ha llegado a su vida, siente que Dios le está fallando, y en cuanto a la fe y la fidelidad, echa un paso hacia atrás, es decir, se aleja de Dios. Dice, yo creía que Dios me iba a ayudar, pero no me ayudó. Por eso me alejé de la iglesia. Por eso decidí enfocarme en otra cosa, porque yo creí con todo mi corazón y Dios no me respondió. Mira, la fe como fruto del Espíritu Santo es la capacidad de permanecer fieles a Dios aunque no recibamos lo que esperamos. La fe como fruto del Espíritu Santo es una plena confianza y fidelidad a Dios. La fe como fruto del Espíritu Santo hace que nos entreguemos a Dios de una manera sincera y completa, sabiendo que dependemos totalmente de Él. Cuando tenemos este fruto del Espíritu Santo, que es la fe, las adversidades no nos pueden desanimar, ni nos pueden hacer perder la confianza en Dios. Regresando con el padre del muchacho que leímos en Marcos, cuando dice creo y luego añade ayuda a mi incredulidad, lo que realmente está diciendo es que aunque cree, le ha costado trabajo permanecer fiel. ¿Por qué le ha costado trabajo permanecer fiel? Porque ni siquiera los discípulos pudieron liberar a su hijo. Como no está viendo el poder de Dios sobre la vida de su hijo, tiene fe en Dios, pero empieza a ser infiel. Eso es muy importante porque nos enseña que todo aquel que tiene fe en Dios se debe mantener fiel a Dios. Y precisamente la fidelidad a Dios es la garantía de la vida eterna. No hay persona, escucha, que tenga fe realmente y no sea fiel a Dios. Si no eres fiel a Dios realmente, no tienes fe en Dios. Entonces, ese tipo de fe
de permanecer fiel a Dios, aunque no veo que Él me está ayudando, aunque no lo percibo, solamente se da cuando el Espíritu Santo está guiando mi vida. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Dice, el hombre natural no las puede percibir, no las puede entender, porque para él son ¿qué? Locura. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en Dios y no podemos percibir las cosas espirituales, quiere decir que aunque tenemos fe, seguimos viviendo en los deseos de la carne. Y cualquier persona que tome como argumento que Dios no le cumplió y por eso se alejó, cualquier persona que haga eso está evidenciando que no dejó de vivir en la carne cuando aceptó a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual discierne las cosas que son del espíritu. El hombre espiritual, cuando viene un diagnóstico desagradable en su salud, en lugar de caer en llanto y en depresión, dice, no hombre, Señor, qué milagrazo te vas a aventar conmigo. Ve las cosas de una manera diferente. No se deprime. Se pone a cuentas con Dios. Le dice, Señor, enséñame por qué esto. ¿Qué me falta? ¿Cuál es la razón, el motivo? Y si no hay motivo alguno, dice, yo voy a permanecer fiel a Dios. Mira lo que dice el Salmo, capítulo 101, verso 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿En quiénes? ¿Dios a quién está viendo? A los fieles. Para que estén, ¿dónde? Con Él. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No dice el que sea perfecto, el que ande en el camino de la perfección. Bíblicamente hablando, el sinónimo de perfección es ¿qué? Madurez. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que está trabajando para madurar en la fe, aportando, leyendo la Biblia, orando, estará con Dios y podrá servirle a Dios. Dice el 7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan ¿qué? ¿Qué es la iniquidad? Es una palabra que aparece muchas veces en la Biblia y a veces no sabemos lo que es. Iniquidad es pecar deliberadamente. Es saber que a Dios no le agrada, pero hacerlo como quiera. Esa es iniquidad. Entonces, a diferencia de los errores involuntarios, del tropiezo, de pecar sin querer hacerlo, de que otra vez caí, otra vez maldije. A diferencia de ese sentimiento, la iniquidad es una ofensa hacia Dios consciente, que implica maldad, impiedad y culpa. La iniquidad no es un error accidental, es una decisión intencional de desobedecer a Dios y a sus mandamientos. Entonces, iniquidad es desobediencia consciente. ¿Y cuántos de nosotros escuchamos un mandamiento de parte de Dios o leemos la palabra y decimos, yo sé que Dios
quiere que yo haga esto, pero yo no lo hago porque no quiero, no me conviene, ¿no? Yo sé que Dios no quiere que yo haga esto, pero yo lo hago. Estoy consciente. Mira, hay mujeres que dicen, yo sé que Dios dice que me debo de sujetar a mi marido, pero tú no conoces la clase de marido que tengo. Es que Dios sí conoce la clase de marido que tienes, el que tú escogiste. Y aún así te dice, sujétate a él. Hay hombres que dicen, yo sé que Dios me dice que debo de tratar a mi esposa como un vaso frágil, debo de amarla y respetarla, pero pastor, usted no sabe la leona que tengo en casa por esposa. No es un vaso frágil, es un vaso blindado, pastor. Es que no importa si tu esposa es una leona o no, Dios dice que debes de tratarla con delicadeza, con respeto y con honra. Y te repito, cualquiera de nosotros que argumente algo para no cumplir los mandamientos de Dios está en la carne. No discierne las cosas espirituales. Le falta fe. Yo sé que Dios dice, pero aunque diga, yo no le soy fiel a Dios. Entonces, todas las personas que batallemos en esto, yo sé que Dios dice, pero no le soy fiel. Estamos viviendo en los deseos de la carne, siendo guiados por la carne, contrario a los que son hijos de Dios, con una eternidad comprometida, si no nos arrepentimos, en el infierno. Ahora, el asunto de la iniquidad es algo bien importante, porque es un pecado consciente. Nosotros los que tenemos hijos, es bien importante, además de ser ejemplo de ellos en el temor de Dios, no patrocinar su iniquidad. No patrocinar la iniquidad de nuestros hijos, porque Dios dice en su palabra que a los que viven en iniquidad los va a ¿qué? Exterminar. ¿Cómo un padre patrocina la iniquidad de los hijos cuando tú sabes que tu hijo se va a ir de antro, se va a emborrachar y le das dinero? Cuando yo conozco personas, he sido testigo, de repente el hijo cumple 18 años y el papá le dice, ya tiene edad, véngase a tomar este tequila conmigo. Salud, hijo. A lo mejor tú, de 40, de 50 años, tienes dominio propio, pero estás poniendo en riesgo a tu hijo en caer en el alcoholismo. Y no solamente en eso, sino todo lo que viene después de, por patrocinar. Dile al que está al lado tuyo, disimula. Está hablando de él de atrás, no de ti, dile. Mira lo que dice Apocalipsis 2:10. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Para qué? Ponerlos a prueba. Y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, yo te daré la corona de la vida. Es una palabra fuerte, pero nos está diciendo que en medio de la adversidad, cuando no nos alcanza la fe,
No hay razón suficiente para dejar de ser fieles a Dios. De hecho, tiene más mérito permanecer en fidelidad a Dios cuando no tienes fe que cuando tienes fe. Es más fácil decir, no, yo voy a ser fiel a Dios porque yo sé y estoy convencido que Dios va a obrar y va a hacer un milagro y ya estoy seguro. Eso tiene menos mérito que aquel que dice, yo la verdad, yo no creo, no sé, pero voy a ser fiel a Dios. Es como el hijo que le dijo a la madre que venían a la iglesia, ¿no? Le dijo, mamá, hoy no tengo ganas de ir al templo. Y la mamá le dijo, bueno, cualquiera amanece sin ganas de ir. A todos nos puede pasar, hijo, no te preocupes. Entonces me quedo en la casa. No, hoy vas a ir sin ganas. Porque ¿qué tiene más mérito? ¿Ir con ganas o ir sin ganas? Dios, cuando te ve llegar sin ganas, dice, mira, con todo y que no tenía ganas, vino. Así es que vámonos a la iglesia. Algunos de nosotros no nos ha alcanzado la fe en algunas situaciones y eso lo hemos usado como pretexto o justificación para nuestra infidelidad. Dios no nos quiere compartir con nadie. En Éxodo 20 lo deja claro y dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Yo no te comparto. Dios no está dispuesto a compartir tu amor con nada. Lo dice constantemente en su palabra. Dice, no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Dios nos quiere por completo para Él. Pero te repito, la única manera de permanecer fieles a Dios en todo sentido, aun cuando no tenemos fe, cuando la fe no nos alcanza, es cuando el Espíritu Santo está guiando nuestra vida, produciendo esos frutos en nosotros. Yo no lo sé, yo no lo entiendo, no necesito saberlo, no necesito entenderlo. Yo sé que nuestra vida está en manos de Dios y con eso vamos a permanecer fieles. Eso es lo que el Espíritu Santo produce. Pero el que vive en la carne, contrario a eso, dice, no, pues mira y mira, es que no se siente. Yo creo que no. Cada vez que nos sintamos tentados a esas declaraciones, recuerda, reconéctate con el Espíritu Santo. Reconéctate con Él. Y quiero darte un consejo. Identifica las personas que te roban la fe y evítalas. Si luchar con uno mismo es difícil, ahora estar escuchando cosas negativas, críticas, desánimo, cosas que no son palabra de Dios, confusiones religiosas, evítalos. Sé sabio. Todo aquello que te inste a regresar a la vida carnal, evítalo. Y no quiere decir que vas a abandonar a esa gente. Esa gente necesita que tú la evangelices porque están perdidos. Pero no pueden ser tus consejeros aquellos que no tienen tu misma fe. Incluso cuando vengas y digas, pastor, ¿qué consejo me da? Mejor pregúntame, pastor, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Cómo dice Dios que debo de reaccionar en esto? Porque la palabra de Dios no falla y cumple todo
por lo que Dios la ha enviado. Entonces, la fe como fruto del Espíritu Santo es mantenernos fieles a Dios en palabra y obra. Fieles a Dios. Una persona que tiene fe como fruto del Espíritu Santo nunca cometerá herejías, es decir, no hará nada que no agrade a Dios, aunque pierda el favor de los hombres. De hecho, preferir perder el favor de los hombres por ser fiel a Dios es la manifestación que verdaderamente tienes fe en Dios. El enemigo sabe algo. El enemigo sabe que no le conviene que tengas fe. El enemigo sabe que no le conviene que permanezcas siendo fiel a Dios. Él sabe que cualquiera que permanezca fiel a Dios teniendo su fe en Dios es intocable, no lo puede tocar. Dice Efesios 6:16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es lo que evita que esos dardos de fuego del diablo toquen tu vida? La fe. Por eso Él sabe que no le conviene que seas fiel. Ahora, termino. La fe viene por el escuchar la palabra de Dios. La fe viene por leer la palabra de Dios. Todos aquí decimos tener fe en Jesucristo, pero no todos leemos la Biblia. Y si no leo la Biblia, ¿soy fiel a Dios? Todos tenemos fe en Jesucristo, al menos eso decimos, pero no todos oramos a diario. Él está esperando cada día pasar un tiempo a solas contigo. Pero cuando tú no dispones ese tiempo, estás siendo infiel a Dios. Algunos dicen, o algunas dicen, es que los martes son de muchachas. Yo los martes me voy con mis amigas de la secundaria a desayunar, y es intocable ese martes en la mañana. ¿Y qué vas a escuchar? ¿Qué escuchas? ¿Qué platican? Siendo honestos. A veces chismes, ya supiste. A veces murmuraciones. A veces envidia, aquella se operó. Entonces no vamos a tener vida social. Claro que sí, pero tienes que identificar que ellas necesitan escuchar el evangelio de Jesucristo. No pueden ser tus consejeras, no porque sean malas personas o no porque te vayan a dar un consejo malintencionado, sino porque nosotros, las decisiones que tomemos deben de estar fundamentadas en la palabra de Dios. Porque recuerda que todo lo que se construye sobre el fundamento que es Cristo resiste cualquier tempestad y cualquier adversidad. No importa quién te lo haya dicho, lo importante es que es un fundamento bíblico. Pero a veces nosotros apelamos, pero es que a él le ha ido bien, pero es que es buena persona. Pero si no es un fundamento que Dios respalde en su palabra, lo que construyas ahí correrá riesgo de derribarse frente a una tempestad, una adversidad.
Cada vez que te sientas tentado a dejar de ser fiel a Dios por no perder algo o por obtener algo, debes saber que es precisamente el permanecer fiel a Dios lo que evitará que alguien te quite lo que te pertenece. A veces decimos, es que si yo no hago esto, no voy a poder lograr lo otro. Dios dice en su palabra, permanece fiel y yo te voy a dar lo que tú necesitas. Y nadie te lo podrá quitar. Absolutamente nadie. Necesitamos vivir en el Espíritu. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que guíe nuestra vida. Hace rato cantábamos una canción como canción. Yo sé que algunos la cantan como verdadera oración, pero no todos la cantamos como una oración. Y a veces, aunque decimos algo con música, no recibimos la respuesta de Dios a nuestra canción. Porque esto no es como que pues ahí vamos cantando poco a poco en lo que va llegando la raza. No. Ya ves que aquellos siempre llegan tarde. Hay que cantar 10 en lugar de 5 para que cuando prediquen ya estén todos. No es en ese sentido. La alabanza y la adoración es una expresión de nuestro corazón hacia Dios, de reconocimiento que Él es el verdadero Dios, de adoración, de gratitud. Entonces, la mayoría o todas las canciones que cantamos aquí no es para que nos sintamos bien, es para declarar las grandezas de Dios, es para adorarlo. Pero ¿por qué nos sentimos bien? Hay gente que dice, qué bonito estuvo la adoración. ¿Cómo si no fue para ti? Fue para Dios. La pregunta es, ¿por qué sentiste bonito? Porque Dios se hizo presente en respuesta a tu adoración. Pero no lo viste. No vistes a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y tu espíritu sintió el Espíritu de Dios. Por eso tu ser dice, qué bonito estuvo la adoración. Cuando lo cantamos conscientes de lo que es, Dios se hace presente. Ponte de pie, por favor. Vamos a cantarlo con el entendimiento y con el corazón. No quiero nada más que tú. Eres mi sueño y más aún. Lo que pensaba que quería antes no se acerca a ti. Y ya somos uno, tú y yo. Y mi secreto es nuestro amor. Quiero mirarte para siempre, porque verte es mi placer. Con tu corazón. Y dame a Cristo, dame a Cristo, quédate
Sabes que la manera de poder ser fieles a Dios es cuando nos rendimos por completo. Cuando ya no le podemos esconder nada. Cuando le hemos entregado el señorío completo de nuestra vida. Cuando entendemos que somos administradores, no dueños de las cosas que Él nos confía. Y que si somos fieles nos confía más. Ahí es cuando nosotros no tenemos lucha. No existe la tentación de ser infiel a Dios cuando nos hemos rendido por completo y hemos entregado absolutamente todo. Así es que en esta tarde, si tú reconoces que no has sido fiel a Dios, necesitas rogarle al Espíritu Santo que dirija tu vida, que te ayude a permanecer fiel. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, nosotros rogamos a tu Espíritu Santo que venga y nos dé la capacidad de permanecer fieles a ti, Señor. Mientras tú actúas en el cumplimiento de tu palabra, porque tú eres fiel a tu palabra y cada promesa que tú nos has hecho en tu palabra, tú la cumplirás en nuestras vidas. Pero a veces reconocemos que desesperamos y tomamos como pretexto el no ver con nuestros ojos lo que estás haciendo. Y hemos sido infieles a ti. Hoy te pedimos perdón, Padre. Y Espíritu Santo, danos el dominio propio. Danos la fe, la esperanza. Danos la paz, la paciencia para esperar. Danos esa capacidad. Como dijo el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? Si aún hemos de ver la manifestación de la gloria de Dios en la tierra. Que no haya nada, Señor, que nos desenfoque. Que seamos tan fieles a ti como tú lo eres a tu palabra. Que de la misma manera que todos deseamos y esperamos fidelidad de nuestro cónyuge, así seamos fieles con nuestro cónyuge y contigo. Señor, si hay algún enfermo, yo te ruego que los sanes, que los abraces, que les des paz, que les des de tu amor, Señor. Y Espíritu Santo, danos la certeza y la convicción de lo que no se ve. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Quédate un momento así, esperando en Dios. No te distraigas. Unos segundos más.
Tú has traído sanidad, Señor, en el vientre, en el estómago, en el aparato digestivo. Tú has quitado una opresión en el pecho de algunos. Te doy gracias, Señor, por esto. Tú has quitado cargas en este momento. Gracias, Señor, por eso, Señor. Gracias por el amor con el que nos amas. Gracias, Dios, por eso. Gracias. Yo bendigo a tus hijos. Te ruego que esta semana laboral que está a punto de comenzar el día de mañana, tú estés con ellos, que los bendigas y prosperes la obra de sus manos y que los guardes de todo peligro. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el miércoles. Bendiciones.